Hola, buenos días. Me da un gusto estar una vez más con ustedes en este lunes tan especial, tan frío. Pero la palabra dice que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Entonces yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de comunicarme con ustedes. Y hoy, para no hacernos así extensos, solo venía a mi corazón compartir con ustedes características de Cristo. Porque el Señor me ha estado hablando a mi vida últimamente, y lo digo con convicción. Me ha estado diciendo: yo no soy complicado, los que se complican son ustedes. A Jesús le gustaba ser investigado. Si usted se pone a leer los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted conocerá a Jesús y se dará cuenta de este personaje, estas características, estas cosas que a Jesús lo definen y lo apartan de uno en un millón. Y tú sabes que ese maestro era súper especial. Yo soy apasionada por Cristo. Y quiero pedirle disculpas si en alguna ocasión yo no he presentado el evangelio tal y como es. Porque el concepto que tenemos de Dios viene del concepto que nosotros presentemos de quién es Jesús. Si nosotros, como hijos de Dios, no presentamos el concepto, a Cristo verdaderamente como Él está en la Biblia, entonces fallamos en presentar al Padre. Yo les incito, yo les animo a que presentemos el evangelio tal y como es. ¿Y cómo es? Bueno, podemos estudiar la personalidad de Cristo, que era impactante, alguien apasionado, alguien amante a la humanidad. Mire lo que dice Juan 15. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. O sea, esto me está diciendo a mí que Jesús ama. Jesús te ama. Jesús me ama. Que yo soy amada por alguien tremendamente. Otro versículo que me habla del amor de Cristo es Efesios 5:2. Qué interesante. Vamos a Efesios 5:2. Efesios 5:2 dice: y anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio. Jesús se entregó por amor. Era un amor que tenía con nosotros, que lo dejó todo. Todo por usted, todo por mí. Qué belleza. Yo disfruto lo que es Cristo. Otra de las cosas que podemos ver de Jesús, de las características que para sostener con Biblia, con palabra de Dios viva, con palabra de Dios, tener un trasfondo, tener una base. Yo no son cuentos que le estoy inventando. Aquí la Biblia me dice y yo la creo. Dice: ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, o sea, con todos los hermanos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y en la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no vamos a lograr a comprender, y se los digo desde ahorita, esto es solo para conocer a Jesús un poco, pero nunca vamos a lograr a comprender la inmensidad de la pasión de Cristo en la cruz. No lo vamos a comprender porque es demasiado por obtener. Nuestra capacidad humana no puede, pero una de las cosas que sí podemos hacer es estudiar a Cristo, indagar en el personaje precioso que dividió la humanidad, que Él vino, se entregó por amor. ¡Wow! Jesús nos ama. Una de las características que yo admiro de Jesús es que era apasionado. En Isaías 53, pues, Isaías empieza a dar la profecía de lo que iba a acontecer con Jesús. Y dice que por sus llagas fuimos nosotros sanos. Dice que Él vio el fruto de su aflicción. Él fue, dice, que como oveja llevado al matadero. Vamos a tocar un poquito ese tema porque impresionante lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz por amor a todos nosotros. En Isaías 53, a mí me bendice. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades
Él sufrió nuestras dolencias. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos nosotros sanos. A todos nos descarriamos. A nadie nos importa lo que Jesús hizo. Pero Él fue afligido y fue llevado al matadero como un cordero. Y no, dice la palabra que Él enmudeció, no abrió su boca. Pero una de las cosas que me impacta de Jesús, dice, con todo esto, dice, Él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. No sé cuántos hemos visto La Pasión de Cristo, una película guiada por Mel Gibson. Eso es para que tengamos una idea corta realmente de quién es Jesús y el sacrificio de la cruz del Calvario. Eso es una pequeña idea, porque créanme que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario se queda corto con esa película. Jesús, aparte de amoroso, aparte de apasionado, era compasivo. Yo los invito en el libro de Lucas 7. Es muy importante que toda esta información la agarremos de la palabra de Dios. No sean palabras que vienen de mi boca, de mi pensar. No, están en la Biblia. Ustedes las pueden escudriñar cuando ustedes gusten. Lucas 7:13 dice lo siguiente: cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Esto está pasando porque el hijo de una viuda se había muerto. Mire, aconteció que, dice, poco después se fue a la ciudad que se llamaba Naín. Sus discípulos y una gran multitud lo acompañaban. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un muerto, el único hijo de una madre, cual era viuda. Bastante gente en la ciudad le acompañaba. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¡Ay, qué tierno! ¡Qué tierno es el Señor! Él se compadece, es compasivo. Él es compasivo. Otro versículo más que me encanta del Señor es en Mateo 20. Y estoy siendo un poquito rápida para que este video no sea tan largo. Mateo 20:34 dice de la siguiente manera: entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista y lo siguieron. Jesús sana a 2 ciegos. Qué hermoso es nuestro Señor. Iban pasando, iba siempre con sus seguidores y siempre con sus discípulos y estaban estos ciegos y ellos clamaron a Jesús. Y me encanta porque dice, conmovido dentro de sí, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y les dio la vista. Este es el Cristo que yo predico. Este es el Cristo que yo predico. El Cristo que nos ama. El Cristo que es apasionado por ti, que se entregó en la cruz del Calvario. El Cristo compasivo. Mateo 14. Otro versículo que habla de la compasión de Jesús. 14:14 dice de la siguiente manera: cuando Jesús salió, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó, y a los que entre ellos estaban enfermos, Él los sanaba. ¡Qué hermosa palabra! Jesús es compasivo. Este es el Cristo que yo quiero que ustedes conozcan, que yo estoy predicando, que yo estoy enseñando, que yo estoy hablando con mi familia, que donde yo voy, este es el Cristo que yo quiero que ustedes conozcan a través de mí, al Cristo que yo quiero representar. Es este. A veces hablo mucho. Otra de las cosas que me encanta de Jesús, una de sus características, es que Jesús era accesible. ¿En qué aspecto? Que Jesús no era orgulloso. Y Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Y Jesús sabía que Él era el Rey. Pero Jesús, aún del más menospreciado, del que estaba apartado, de aquel que nadie quería acercarse, Jesús dejaba que se acercaran a Él. Mateo 8, este capítulo nos habla de un leproso. Y lo voy a leer casi los 3, 4 versículos que tiene.
Cuando descendió del monte lo siguió mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces Jesús le dijo: ve, no lo divulgues. Miren qué hermoso. Sí quiero. Jesús quiere que tú seas sano. Jesús quiere que tú seas restaurado. Jesús quiere que tú seas levantado. Jesús quiere que tú seas prosperado. Jesús quiere que tú seas renovado, que tú tengas la paz interior. Jesús quiere todas estas cosas porque Jesús es accesible. Jesús es alguien que tú puedes alcanzar. No es una estrella inalcanzable como a veces nos vamos en una cierta religiosidad en las iglesias y como que hacemos sentir a la gente que así como andas, ese Jesús como que no quiere nada contigo. No, Jesús es accesible. Este hombre tenía lepra. Este hombre estaba aparte en campamentos aparte donde solo leprosos podían estar porque ellos eran contaminación hacia los demás. Jesús era accesible. Personas de todas las edades, jóvenes, mayores, ancianos, podían acercarse a Jesús. Él no era distante. Al ver aquel interés en Cristo por las personas, por sanarlas, por libertarlas, por tocarlas, la gente decía: nos podemos acercar a él. Y era famoso, Jesús era famoso, pero lo más lindo de Jesús es que iba buscando al que estaba con necesidad y se hacía accesible. Me encanta porque Jesús oraba con frecuencia. Si es algo que podemos imitar de Jesús, es orar con frecuencia, es hablar con Él, es hablar con el Padre, podemos desarrollar una vida de oración. Yo quisiera, y mi anhelo esta mañana, es que presentarles a este Jesús. Este es el Jesús con el que yo tengo esa intimidad. Este es el Jesús que me apasiona. Este es el Jesús vivo al que yo predico. Jesús era altruista. ¿Qué significa altruista? Significa alguien que no miraba su propio bien. Jesús era alguien que no era egoísta, era altruista. Se dio a los demás, y esto es verídico, sin esperar nada a cambio. Él también estaba cansado, él también tenía hambre, él también quería descansar. Pero cuando la multitud se acercaba a Cristo, él se olvidaba de sus necesidades, él dejaba sus necesidades aparte y empezaba a servir. Me encanta. Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9, Juan 6 nos hablan de la mujer que se encontró con Jesús en el pozo. Y dice que Jesús se quedó ahí porque estaba cansado y tenía hambre y los discípulos habían ido a buscar algo que comer. Pero Jesús empezó a hablar con aquella mujer, a ministrarle, porque él vio la necesidad de aquella mujer que era samaritana y que nadie quería convivir con ella porque los judíos y los samaritanos no podían tener comunicación. Pero Jesús se olvidó de todo esto y como era altruista, él dijo: yo tengo que hablar con ella, ella tiene una necesidad. Se olvidó de su hambre. Cuando él miró que aquella mujer fue bendecida y aquella mujer fue perdonada, él dijo: ya no tengo hambre, yo ya soy saciado. Con ver la necesidad de las personas que sean saciadas, yo soy saciado. Ese es el Cristo que yo quiero que ustedes conozcan. Ese es el Cristo que yo les quiero proyectar. El Jesús que no está interesado en sí mismo, está interesado en ti, en tu necesidad, en lo que tú estás padeciendo, en lo que tú estás sufriendo. Él quiere liberarte, Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere darte la paz que a Él le costó en la cruz del Calvario. Nunca me voy a cansar de hablar de la cruz. Nunca, nunca. Jesús era perdonador. Era el mejor en perdonar, es el mejor en perdonar y será siempre el mejor en perdonar. Vamos a Lucas 7.
Oh, qué palabra más bella. Jesús es fiel. El amor de Jesús es maravilloso, dice un canto. Jesús era perdonador. Lucas 7, del 36 al 50. No lo voy a leer todo, pero les voy a resumir la historia de una mujer pecadora. Es una historia de amor entre Jesús y esta mujer. Y no es de ese amor que ustedes están figurando. Jesús entra a la casa de unas personas que lo invitaron a cenar, de un tal Simón, y están conviviendo y están cenando. Y en eso, desprevenidamente, entra una mujer que no era invitada a esa cena. Y como había multitud siempre siguiendo a Jesús, esta mujer entró, se tiró a los pies de Jesús, lloró cuando lo vio, y ella con sus cabellos secaba aquellas lágrimas. Llevaba en su mano, dice la palabra, búsquelo, léalo, está impactante, un bote de alabastro. Y este bote de alabastro era un perfume que traía nardo por dentro. El alabastro era el material que se usaba para hacer las columnas de mármol de los palacios, de los lugares carísimos. Entonces, ese era el perfume, el bote de esta mujer era un perfume de alabastro, y el perfume era de nardo. Nardo era unos aceites especiales traídos de India, del Himalaya. Entonces, este frasco de alabastro con nardo por dentro costaba nada más y nada menos, que un año de salario de esta mujer. Cuando esta mujer vio a Jesús, ella se tiró a sus pies. Con sus cabellos, ellos le enjaguaba. Quebró el perfume y ha ungido a Jesús de cabeza hacia sus pies. Derramó todo aquel perfume caro que le había costado a aquella mujer y lloraba ante sus pies. Y toda la gente empezaba a murmurar y decían, si este hombre fuera profeta en realidad, él supiera quién es esta mujer que lo está tocando. Porque esta mujer, los historiadores, los eruditos que estudian más profundamente la palabra, cuentan que es la misma prostituta que Jesús, que la iban a llevar a apedrear, y Jesús le dijo, ni yo te juzgo, no peques más, vete. Entonces el agradecimiento de esta mujer, cuando supo que Jesús estaba cerca, ella fue y obtuvo ese perfume que le había costado tal vez tanto trabajo, un año entero, lo quebró y lo derramó delante de aquel hombre que la había rescatado. Cuando todos la juzgaban, cuando todos la iban a apedrear, solo Jesús el justo la levantó y le dijo, ni yo te juzgo, vete, no peques más. Ella recordó esto, cuando lo miró, derramó su amor por él, derramó sus lágrimas y derramó aquel perfume, y con sus cabellos lo ungía. Entonces Jesús fue criticado por esto. Jesús perdonó a aquella mujer en aquella hora, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y esto levantó una controversia entre los que estaban en la casa, y él le dijo, bueno, yo vine aquí y la tradición es de que cuando tú invitas a comer a alguien, tú le laves los pies, tú le des un beso en la mejilla, pero tú nunca hiciste esto, le dijo al publicano. Y dijo, y esta mujer desde que entró no ha parado de adorarme, no ha parado de... Entonces yo la perdono. Miren qué belleza. Jesús nos perdona. No importa tu pasado, no importa lo que tú estés pasando ahora, no importa cómo hemos fallado. Una de las cosas que yo he aprendido y siempre me hacen estar cerca de Jesús es que Él me ha perdonado, y yo he sido una persona bien rebelde, pero en su misericordia Él no ha visto eso. En su misericordia Él mira que en mi corazón hay una gran pasión por Él, porque Él me ama, porque Él es alcanzable, porque Él es compasivo conmigo, porque Él es apasionado conmigo. Y ese es el Cristo que siente lo mismo por ti, y ese es el Cristo que yo quiero proyectar en esta mañana. Y no quisiera que malinterpretaran esto. A veces somos legalistas y a veces somos religiosos en presentar a un Cristo que no hagas esto, no hagas lo otro, no te pongas esto, quítate esto, ponte el otro.
Y ese no es el Cristo que la gente necesita entender que existe. Existe un Cristo que te ama, sí existe un Cristo que es justo y sí existe un Cristo que es santo, pero ese es un proceso personal que a medida uno va conociendo a Cristo, Cristo va sanando primero el interior, tratando con tus cosas interiores, con tu corazón, haciendo y causando aquella revolución dentro de ti antes que cambiar cualquier cosa que sea por fuera. Perdónanos si no hemos presentado el Evangelio como debe de ser presentado, pero el Evangelio de Cristo es amor, es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y es amar al prójimo, porque esto es lo que Él nos enseñó. Porque si amamos a Dios, si amamos al prójimo, no queremos dañar a los demás. Si amamos a Dios, no queremos perjudicarnos a nosotros viviendo una vida que no es agradable. Jesús tiene tantas cualidades. Jesús fue servidor antes de llegar a ser el rey que ahora es, que fue siempre, pero una parte en la Biblia, en el versículo, en Juan 13:4, puedes buscarlo, Juan 13:4, y ahí habla donde Jesús, siendo quien era el famoso, en ese momento Jesús tenía tanta fama, pero ahora tiene aún más fama. Jesús le lavó los pies a sus discípulos y Jesús quería enseñarle y promover que es mejor ser servidor a que te sirvan. Solo los grandes servidores llegan a ser grandes líderes. Solo los grandes servidores llegan a ser grandes líderes. Jesús lavó los pies de sus discípulos y Jesús sufrió el tormento de la cruz. Ahora Jesús está sentado con toda su potestad, con toda su majestad, con su imperio, y es un Dios soberano, sentado en ese su reino. Pero para llegar ahí, Jesús se despojó de sí mismo. Dice la palabra que Él no tomó condición de siervo. Él no se miró como, ok, yo soy rey, no puedo hacer esto. Él miró la necesidad que teníamos de la salvación, porque si no, todos íbamos a perecer. Se olvidó de quién era y dijo, heme aquí, yo iré, yo voy por ellos, yo los amo, yo no quiero que perezcan, yo quiero que ellos, yo voy a servir. Solo un gran servidor llega a ser un gran líder. Jesús es un gran líder, maestro de maestros, rey de reyes, señor de señores, un gran servidor. Otra de las características que me encanta es su humildad, la humildad de Cristo como ninguna. Mateo 11, 29 y 30, Filipenses 2, 3. Aprendan de mí, Él es humilde, manso de corazón. No busquemos que alguien haga el bien por nosotros, busquemos hacer el bien por alguien. Humillémonos, seamos humildes. Ser humilde es mucho mejor que ser prepotente. Es muy importante que entendamos que Jesús promovía la humildad antes que nada, porque Él sabe que nosotros como seres humanos tendemos a irnos en un viaje, a llenarnos la cabeza de aire. Él quiere que seamos humildes, Él quiere que seamos como Él. Él dice la palabra en Efesios y me llena mucho. Vamos a Efesios, yo creo que es muy importante que yo lea esta palabra en el libro de los Efesios. Es una palabra hermosa. Efesios 2 o Filipenses 2 dice: no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás, no considerando a cada cual solamente por interés propio, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Hay en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo. Existiendo en forma de Dios, Él no se consideró ser igual a Dios,
como algo a que aferrarse, sino que él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en condición de hombre, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte, y su muerte fue muerte de cruz. Una de las muertes más horrorizantes que pudo haber pasado en la existencia. Y es por esto que Jesús es mi maestro, Jesús es al que yo sigo. Este es el Jesucristo que yo quiero que ustedes reciban de mí. Este es el Jesucristo que yo predico. Hay mucho más que indagar en los caracteres o personalidad de Jesús. Él es muy intenso. Él es un poco complejo en el aspecto de que no podríamos comprender el amor o la pasión que llevó a Jesús a hacer esto. Hay tantas historias en la Biblia y en los evangelios que nos hablan de la personalidad de Jesús, del carácter de Jesús. A él no lo traicionaban sus palabras siempre iban de acuerdo a sus pasos y a su forma de pensar. Entonces sus pensamientos siempre estuvieron ubicados en el nivel correcto con sus acciones. Entonces este es el Cristo que yo les quiero representar: amante, apasionado, altruista, que se deja alcanzar, es alcanzable, accesible. Es un Cristo que quiere servir, que vino a servir, que aún nos sirve, porque nosotros le pedimos al Señor algo que sabe Dios que no puede dar, que es bueno para nosotros. Él nos sigue bendiciendo y sigue escuchando las necesidades. Jesús está interesado en tu necesidad, en mi necesidad. Y yo podría pasar toda una mañana hablando de Jesús, porque me encanta, porque me apasiona, porque lo vivo, porque poco a poco, día con día, quiero conocerle más mientras exista yo aquí en esta tierra. Y yo quisiera proyectarles a ustedes este Jesús, el que habla esta Biblia. La palabra de Dios dice que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así como se nos inspira una canción y empezamos a escribirla y tenemos una letra, o el amor nos inspira, Dios inspiró a hombres que escribieran esta palabra. Y también la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esta palabra es viva, no vuelve a la tierra vacía. Esta palabra tiene un propósito, y mi propósito en esta mañana es presentarte a este Cristo. Lo vuelvo a decir, yo podría pasar días, horas hablando del Señor, pero esto es lo que yo quisiera compartir esta mañana, y decirles que Dios les bendiga, y pedirle a Dios que estas palabras lleguen a su corazón y que se tomen su tiempo para conocer a aquel que verdaderamente les ama y que lo dio todo por ustedes, y que Jesús escogió morir antes que vivir una eternidad sin ti. Dios te bendiga.